Hola jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la materia de Historia de México 1. En esta ocasión vamos a revisar el tema de los antecedentes de la Guerra de Independencia en México. Bien, antes de iniciar, quiero comentar que esta clase muy probablemente nos suene parecida a Historia Universal del año anterior, pero bueno, pues obviamente en este momento está enfocada ya en México, ¿verdad? En Historia de México. Bien, la independencia, bueno, tiene dos tipos de antecedentes, uno que es externo y otro interno. En los antecedentes externos podemos destacar la Ilustración. Si recordamos un poquito, fue un movimiento filosófico donde se pretendía explicar las cosas de manera racional. Durante la Edad Media, incluso en parte del Renacimiento, se empiezan a crear algunos mitos, algunas ideas erróneas sobre el funcionamiento de la naturaleza, etcétera. Y bueno, en la Ilustración se procura explicar todo ya de una forma racional y bueno, pues es la base de la futura ciencia moderna. Por aquí vemos en esta imagen estas tertulias o reuniones de intelectuales europeos. Casi creo que es evidente que participan las clases altas, las élites, y pues obviamente la gente del pueblo pues no tiene acceso a esto. En la Ilustración hay varias ciencias que empiezan a desarrollarse, química, biología, pero también las ciencias sociales empiezan a tener por ahí varios tres pensadores importantes franceses. Pero antes de hablar de estos pensadores, vamos a hablar sobre dos conceptos que se empiezan a utilizar, a trabajar y que serán en los siguientes años las pautas a seguir. Uno es la igualdad. La igualdad es pues que todos somos iguales ante la ley, no por el hecho de tener algún tipo de recurso económico o alguna característica física, significa que uno es más o menos, ¿verdad? Y la libertad, pues esto es una idea que también se empieza a manejar. Antes había bastantes restricciones en comercio, en política, etcétera. Y bueno, los ilustrados empiezan a hacer mención de estos dos conceptos. Bien, en alguna clase anterior ya habíamos explicado los tres pensadores sociales. Es el barón de Montesquieu, que por aquí está su imagen, que escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes, donde nos habla sobre la división del poder político, ejecutivo, legislativo y judicial. Y creo que Montesquieu pues tiene vigencia hasta hoy, 2020, porque pues la mayoría de los gobiernos utiliza estas ideas. Juan Jacobo Rousseau, por aquí lo tenemos, su libro El contrato social. Y bueno, Juan Jacobo Rousseau hablaba sobre de que se podía cambiar a un gobernante si no funcionaba. Y Voltaire, pues que hace varios escritos, ¿verdad? Y bueno, pues él habla sobre la tolerancia, la libertad y la igualdad. Bien, estos tres personajes, pues por supuesto que influyen en no solamente en la Nueva España, sino en varios reinos en América. Otro acontecimiento externo es la independencia de los Estados Unidos. Este acontecimiento pues obviamente es un factor porque muchas colonias, sobre todo españolas en América, pues ven que no es tan alejada esta idea de la independencia. Estados Unidos es un ejemplo de cómo la burguesía puede lograr quitarse el poder de los reyes y sobre todo crear un sistema de gobierno llamado república, donde el pueblo puede elegir a uno de los miembros de la burguesía. Bien, por aquí vemos algunos datos sobre la independencia de Estados Unidos. Bien, el otro acontecimiento externo es la Revolución Francesa. Esta ocurre en Europa. Igual que en Estados Unidos, hubo previo a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, conocida como la Guerra de los 7 años. Inglaterra gana, pero el detalle es que tanto Inglaterra como Francia quedan bastante débiles en su economía
las guerras absorben grandes cantidades de dinero. Incluso España se involucra en esta guerra también, por eso anda solicitándole préstamos a la gente de acá de Nueva España. En la Revolución Francesa, pues la solución en todas partes fue aumentarle los impuestos a la población, y bueno, esto genera bastante molestia, sobre todo por parte de la clase de la burguesía. Entonces la Revolución Francesa, su importancia fue pues que el pueblo francés ejecuta al rey Luis XVI, le corta la cabeza y bueno, establece una constitución, ¿verdad? Una constitución donde se establecen estos dos conceptos, igualdad y libertad. Bien, una de las figuras importantes de resultado de la Revolución Francesa pues fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, debido a sus victorias militares en Europa, pues le da mucho prestigio en Francia, y bueno, él se autonombra mediante un golpe de estado primer cónsul. Debido al éxito que tiene Napoleón de que logra estabilizar a Francia económicamente, pues en 1804 toma la decisión de incluso autonombrarse emperador. Esta imagen es interesantísima porque incluso nos va a ayudar a entender por qué un Miguel Hidalgo se integra al movimiento de independencia. Aquí vemos el Papa que llega a París, va a coronar a Napoleón, y Napoleón toma su corona y se autocorona él mismo, y a su esposa Josefina, ¿verdad? El Papa está aquí nada más ya como espectador, se supone que el Papa era el que coronaba, y pues Napoleón toma este papel. Entonces pues esto lo toman todos los católicos como uno de los peores insultos a la religión católica. Bien, en 1808 Francia había respetado mucho a España, pero por ahí aprovecha Napoleón, solicita que puedan atravesar sus tropas para invadir Portugal. Napoleón aprovecha porque incluso en la misma España hay un problema. El hijo del rey Carlos IV, que es Fernando VII, pues como que ya quiere ser el rey, y por ahí tiene problemas con un ministro llamado Manuel Godoy. Entonces esto provoca que en un pueblito de España, Aranjuez, el pueblo se levante un poco en armas contra Godoy, y pues pide ya que Fernando VII sea el rey. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este momento lo aprovecha Napoleón Bonaparte, arresta a ambos, al rey Carlos IV y a Fernando VII, y los lleva prisioneros a España, y en su lugar, los lleva prisioneros a París, y en su lugar pues pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esto genera un caos, un problema en España. El pueblo español se levanta en armas contra los franceses. Aquí vemos uno de los cuadros más famosos de Goya, ¿verdad? Donde el ejército francés está fusilando al pueblo español, ¿verdad? Y los españoles se organizan a través de juntas gubernativas, ¿verdad? Para tomar la administración de su país en nombre del rey, ¿verdad? Que estaba prisionero en París. Bien, en las causas internas, en México tenemos que surge el famoso nacionalismo criollo. ¿Qué es esto? Pues muchos criollos, que recordemos son hijos de españoles nacidos en América, eran relegados a un segundo lugar, porque su único defecto era pues haber sido americanos. Si me doy a entender, es decir, podrían ser sus papás españoles europeos, se vinieron a México, y aquí en México nacen estos hijos de españoles, que bueno, repito, se llaman criollos, y pues no se les daba oportunidad de participar en actividades políticas. Los criollos empiezan a buscar en su historia qué los hace importantes, diferentes a los europeos, y bueno, este nacionalismo pues es fomentado por varios intelectuales criollos. Aquí destacamos a Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Que habla sobre que los indígenas en México para nada eran personas atrasadas, al contrario, tenían altos niveles de razonamiento. Recordemos, siglo de las luces, ilustración. El otro elemento, incluso religioso, es pues la Virgen de Guadalupe. Los criollos dicen, bueno, pues Dios es tan benévolo que hasta en nuestro continente hizo que la Madre de Dios apareciera en su forma de la Virgen de Guadalupe.
Bien, ¿qué más? Internamente, pues ya esto se había trabajado un poquito. Hay una molestia porque se aplican las reformas borbónicas. Los borbones pues están descapitalizando la Nueva España y esto afecta a muchos sectores criollos, etcétera, y principalmente afecta a la iglesia, que se siente atacada por esta situación. Bien, si recordamos un poquito, decíamos de José de Gálvez, que viene a poner las intendencias, quita a los alcaldes mayores, y esto genera también un problema. Los comerciantes se desestabilizan en la Nueva España. El consulado de comerciantes, que era una de las instituciones más fuertes en la Nueva España y que tenía los alcaldes mayores trabajando para ellos, pues al momento en que llegan las reformas borbónicas tienen que cambiar esto. Y obviamente descapitalizan también al comercio en la Nueva España. ¿Qué más? Pues a veces pensamos que fue hasta 1810 cuando hay insurrecciones populares. Pues error. En la Nueva España ya empezaban a haber brotes de violencia desde años antes. En Guanajuato, por ahí los mineros se rebelan contra el gobierno. En Real del Monte, cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo, también se levantan en armas los mineros. Tienen la mala suerte que está José de Gálvez, el visitador, y bueno, pues los castigos son ejemplares. Y bueno, también rebeliones indígenas, desde 1660 en Tehuantepec, en Oaxaca, y en Veracruz, en Papantla y en Acayucan. Bueno, finalmente vamos a ver qué son los detonantes inmediatos ya de la independencia. La primera es pues que en la Ciudad de México, cuando escuchan que el rey Fernando VII está capturado, los criollos que viven en la Ciudad de México pues quieren hacer una junta gubernativa, igual que se hacía en Europa. Estos criollos, que tenemos aquí a uno como Francisco Primo de Verdad y Ramos y Melchor de Talamantes, se acercan al virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, y le dicen: oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si te vuelves, vamos a decirlo así, el rey de México por un momento? Y en lo que en España se solucionan las cosas, nos separamos tantito de España y cuando regrese el rey Fernando VII nos volvemos a reintegrar. Iturrigaray pues, está contentísimo. Imagínense gobernar un país más grande que España, con más riqueza que España, y que Iturrigaray se viera de tú a tú con si regresaba con Fernando VII de España, pues como que le agrada la idea. A quienes no les agradan, pues a los españoles que vivían en México. Entonces ellos, a través de un hacendado llamado Gabriel de Yermo, se meten al palacio de gobierno virreinal y arrestan al virrey por un intento de insubordinación. Esto provoca, jóvenes, que los criollos ya de manera secreta se estén reuniendo pues para tomar medidas, porque pues saben que evidentemente los españoles no los van a dejar tomar alguna acción. Entonces la primera ciudad donde se crea una conspiración, es decir, una reunión secreta, es en Valladolid, hoy Morelia, la capital de la Intendencia de Michoacán. Y bueno, participan personajes que, si más o menos conocemos al centro de la ciudad, son los nombres de algunas calles: Mariano Michelena, José García Obeso, Vicente Santa María. Para estos conspiradores de Michoacán, su objetivo era crear esa junta de gobierno que iba a obedecer al rey Fernando VII mientras regresaba al trono. Y pues todo tenía pensado que en diciembre de 1809 se fuera a iniciar esta rebelión, pero el problema para ellos es que fue delatada. Entonces todos los miembros fueron capturados y hechos prisioneros. ¿Qué ocurre? Ocurre entonces que esta conspiración de Morelia o de Valladolid pues es un antecedente de la conspiración de la siguiente clase, que vamos a ver, que es la de Querétaro, donde están participando ya los héroes de la independencia: Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, etc. Bien, jóvenes, pues de mi parte es todo. Espero que haya quedado claro este tema y pues nos vemos.